Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, lo que les digo es que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador me dedicó como 8 minutos, no sé cuántos minutos de su conferencia en la mañana. Se refería a una discusión que ayer tuve, como tantas que tenemos en este programa. Ayer tuve una discusión, un debate, en serio, un debate, no como la payasada del otro día, con Eduardo Sodi. Él opina de una manera, yo opino de otra. Mi punto es que él opina y tiene todo el derecho a su opinión. Yo doy datos y los datos no son de opinión, los datos son los datos y la opinión, pues todos tenemos derecho de una opinión. Bueno, al presidente por algo le gustó lo que dije esta mañana y no lo que dije ayer, y se dedicó a hablar de eso, narró nuestra historia de cuando nos conocimos, cuando era un desconocido político a quien yo le di, y lo dice, fue el primero que me dio la oportunidad de denunciar el fraude que contra él cometió un verdadero impresentable, que es Roberto Madrazo. En esa campaña se dice que Madrazo gastó tanto dinero como Clinton en su campaña presidencial del 92. Así se las gastaba el PRI. Bueno, entonces mucha gente tal vez no vio la mañanera. Yo no la veo por salud mental, la verdad. Diario, si no acabo como Hugo Páez, que la ve diario y se le olvida cuál es la capital de algún estado de la República. Entonces, para la gente que no la vio, aquí está, dura 7 minutos y pico, y después regresamos, y yo tengo ciertas precisiones que quiero hacer, ciertas aclaraciones, porque el presidente en algunas cosas dice la verdad, en otras tiene una idea equivocada. A ver, vamos a ver qué pasó hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Pero en el periodo neoliberal, nada. Se dedicaron a saquear, al contrario, a entregar los bienes que se tenían del pueblo, de la nación, a particulares. Por eso, a ver, ponga Ruiz Gil, porque no todo, pues, no todos son comparsa. Dando la mayoría de los votantes, ¿ok? Porque cuando tu diagnóstico del país parte de tu punto de vista, y sabiendo tú que representas a la minoría de los votantes, lo más seguro es que te vas a equivocar cuando digas cómo van las cosas y qué va a pasar, ¿me entiendes? Entonces, yo trato de basar todas mis opiniones en números, no en emociones. Y los números demuestran que hay mayor gasto, que los comercios están vendiendo más, que la gente está ganando más, no solamente por los sueldos, sino por los apoyos de los programas sociales. Entonces más dinero entra. Hay mediciones que están diciendo que los niños están mejor nutridos, que los niños están adquiriendo una talla mayor gracias a estas ayudas, porque comen mejor. Algo que cuando estamos en otros círculos, mi querido tocayo, se nos hace medio incomprensible, porque nosotros vivimos un mundo que está muy separado de la gran mayoría de los mexicanos. Como Xóchitl Gálvez, que hace rato dijo una cosa, qué disparate, que lo vamos a comentar al rato, pero un disparate, que si tú tienes más de 60 años, te vas a sentir muy ofendido, muy ofendido, porque es un país de mucha injusticia, de mucha inequidad, a fin de cuentas. Y tú vas a hablar... No me vas a convencer, tocayo. No te voy a convencer porque... No te sí, hay muchísimas fallas, inclusive. Nada más le quiero decir una cosa de Eduardo. Yo lo conocí a él, fíjense las vueltas que da la vida. Lo conocí como en el 88, 89. Estaba empezando en la radio y fue el único 88, 89. ¿Cuántos años tiene eso? 35, 34 años. Fue el único que me dio espacio para denunciar el fraude electoral en Tabasco en el 88. El único. Él. Y pasó algo muy importante, no sé,
el caso es que fue cambiando de opinión, sí, acerca de mi persona, y eso fue hace 35 años, ¿no? 36. Pues hace como 15 se pelea conmigo. Y tenía un programa hace como 15 años, él se debe de acordar bien, el mismo programa en Fórmula, al mismo tiempo que el finado Ricardo Rocha, pero Fórmula tiene, o no sé si todavía tiene, 2 estaciones entonces un noticiero lo tenía él y otro el finado Rocha. Entonces me invita el finado Rocha a una entrevista y voy. Y ya él tenía diferencias conmigo. Y estaba también atravesando por una situación muy difícil, muy dolorosa, por una cuestión personal, de esas que duelen mucho. Pero traía problemas conmigo, al grado que salgo de la entrevista con Rocha y estaba él y me empieza a gritar. Y contéstame, cobarde. Y yo seguí mi camino. Y miren, ahora, ¿cómo somos, no, los seres humanos? La condición humana. Por eso, nada de odios. No, hay que respetarnos, hay que querernos mucho y a lo mejor pelearnos en un tiempo y luego, y más cuando ya uno ya va avanzando en edad. Ya no hay que pelearse, no hay que pelearse. Pero me dio mucho gusto porque no nos volvimos a ver, o sea, no tengo relaciones con él, pero su comentario pues es muy objetivo, muy objetivo. O sea, el asunto es que es uno contra 100. Eso es lo que dijo Andrés Manuel esta mañana. Sí lo conozco desde hace muchos años, nos veíamos muy frecuentemente. Voy a aclarar por qué dejamos de vernos. Voy a aclarar por qué lo que dije ayer para él es muy objetivo, pero después de los anuncios comerciales. Sigan con nosotros. Para aclarar fechas. Efectivamente fui el primero que entrevistó a Andrés Manuel López Obrador después del fraude que en el noviembre del 94 cometió el PRI con su candidato a la gubernatura, Roberto Madrazo, contra el entonces candidato del PRD a la gubernatura, Andrés Manuel López Obrador. Fue un fraude descomunal. Salió dinero del gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, y se lo mandaron al PRI de Tabasco. Y yo dije, esto no debe ocurrir. Creo que en esa época escribí una columna, no recuerdo en qué periódico estaba, donde dije que Roberto Madrazo y el PRI se habían gastado no sé cuántos decenas de millones de dólares, que era un monto similar al que Clinton se gastó en su campaña presidencial en Estados Unidos. Para todo Estados Unidos. Para todo Estados Unidos. Un insulto a la razón. Bien,
Y López Obrador venía a la Ciudad de México a demostrar, a traer las pruebas. En esa época yo hacía un programa en MBS, del cual después me corrieron, que de nuevo, porque ahí tenían a un vendido que se llama Pedro Ferriz, y cuando yo empecé a tener más rating, se quejó con los hermanos Vargas y dijeron, Eduardo, no te vayas, pero habla de todo menos de política. Y les dije, pues de modas no sé, de deportes no me interesa, váyanse, ya sabes, a donde los mandé. Así soy. Bueno, el hecho es de que Andrés Manuel llegó al estudio en MBS, y todos le ayudamos a cargar las cajas que traía con todas las pruebas. Y sí traía las pruebas. El tiempo pasó, nos estuvimos viendo con frecuencia, lo vi como presidente del PRD Nacional, íbamos a comer, platicábamos. Lo vi después en varias ocasiones y todo se rompió el 6 de febrero del año 2000. ¿Por qué? Ahí la amistad se fue al diablo. Él tal vez no se acuerda, yo sí me acuerdo. En esa época, el día que invade o toma las instalaciones de la UNAM, la Policía Federal, en el 6 de febrero de 2000, yo hago un programa especial para TV Azteca desde el Palacio de Minería. Y una de las cosas es, vamos a entrevistar a cada presidente de un partido nacional a ver qué opina. Y a cada uno le decíamos, tienes 8 minutos, porque si no, pues te va a cortar la computadora, ¿no? Entonces entrevisté al del PRI, entrevisté al del PAN y entrevisté al presidente del PRD, que era Andrés Manuel López Obrador. Y pasaban los minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, y seguía hablando. Le decía, oye, tenemos que irnos. Y seguía hablando, y 9 minutos, y 10 minutos, y hasta que, ¡pum!, le cortaron. Lo cortaron, yo no lo corté. Sí, pero alguien de su equipo, quién sabe qué, idiota, mediocre, malinformado o con mala leche, le dijo que yo le había colgado el teléfono, lo cual no es cierto. Y él se quedó con la idea de que le colgué el teléfono. A partir de esa fecha, nunca me volvió a dar una entrevista. Y cuando él decía que los medios no lo invitaban a entrevista, yo aquí en Fórmula decía, no es cierto, Andrés Manuel, te invito. ¿Cómo se llamaba el que después se casó con lujo de detalles y que quedó apestado un ratito, el que le manejaba la comunicación? La que se acuerda siempre es Francine. César Yáñez. César Yáñez. Yo no sé, tal vez nos grilló César Yáñez, yo no sé qué, ¿ok? Porque la gente cuando es chiquita usa cualquier pretexto para justificar su propia ineptitud. Bueno, entonces Andrés Manuel, porque yo siempre le hablé de tú y le seguiré hablando de tú si algún día tengo la oportunidad de volverlo a ver. Pues me retiró la palabra. Porque él se quedó con la idea de que yo lo ofendí, que le colgué el teléfono. Entonces pasó el tiempo, y ahí por el año 2000, creo que entre el 2012 y 2014, no tengo la fecha, yo hacía un programa en la mañana, aquí en Fórmula, el mío seguía del de Rocha. Y un día llego y me dicen, ahí está Andrés Manuel con Rocha. Ah, sí. Ajá. Pues agarré mi camarita y lo esperé. Entonces cuando sale, buenos días, prendo mi cámara y le digo, Andrés Manuel, ¿por qué nunca ya aceptas venir a mi programa? ¿Ustedes creen que me contestó? No. Se siguió de frente. Pues sí, pues ya, digo, oye, pues por lo menos, porque me caes gordo, por eso no vengo, porque me colgaste el teléfono y eres un maleducado. Me hubiera contestado, ¿no? Yo dije, Andrés Manuel, contesta. Y siguió y me, de espaldas. Dije, eres un cobarde por no contestar y eres un mentiroso por decir que no te invitan a programas, porque yo llevo 15 años invitándote. Y lo subí a YouTube, que creo que le cayó peor, ¿no? Pero en fin, yo soy como soy, él es como es. Cuando él dice que no lo quiero, no es cierto. Yo no tengo vínculos afectivos con un político. ¿Por qué voy a tener yo tengo vínculos afectivos con mi familia, con mis amigos, con mis colaboradores? ¿Cuántos años aquí ya? Aquí, muchísimos años. Más de 20. Más de 20 años contigo, ¿Tú? Eduardo. Sí. Como
8 años, ¿Ve? 7 O sea, años. Francine, no se diga. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como periodista, para tratar de mantener cierta lucidez y cierta objetividad, no trato de vincularme emocionalmente con un político. No hay odio y no hay amor, porque no tiene que haberlo. Exacto. Con el presidente dije que fui muy objetivo en mi comentario de ayer. No es que sea yo muy objetivo, le gustó lo que dije. Porque me extraña que no ha subido otras de mis comentarios en donde diría que soy un conservador, un enemigo de los pobres, etcétera, etcétera. Porque yo en algunas cosas lo he dicho, estoy de acuerdo con el presidente y en otras no. Digo, en unas estoy de acuerdo con mi esposa y en otras no. Así es. Mi esposa está de acuerdo conmigo en algunas cosas y en otras no, que son la mayoría. ¿Y qué pasa? No es personal. ¿Quieres decir algo? Sí, que nunca es imposible estar siempre de acuerdo en todo Pero con el nadie. presidente quisiera que todo el mundo esté de acuerdo porque está rodeado de una bola de lambiscones que le dicen que sí a todo. Ahí está el problema. Sí. El poder corrompe y te nubla la mente. Y sí, Eduardo, hablando de la objetividad desde que el presidente de la República llegó en el 2018, a la fecha yo recuerdo aquí, lo has dicho, datos y estadísticas porque es lo importante, ¿no? Y hay cosas que no estamos de acuerdo con muchas de ellas, y hay otras que también en este programa no estamos de acuerdo todo el tiempo. También todos, entonces creo que es importante entender. Yo desde que lo eligieron dije, el señor va a ser mi presidente, porque yo soy un demócrata y acepto la voluntad de la mayoría. Claro. López Obrador es mi presidente y por eso me irritan comentarios como los de Lili Telles, Totalmente. pidiéndole disculpas al gobierno de Ecuador, en lo que es un acto de traición. ¿Ok? Porque es mi presidente y lo tienen que respetar. No estar de acuerdo con él no es faltarle al respeto. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo le agradezco al presidente que ayer haya sido yo su pretexto para lucirse. Yo no soy, y le voy a mandar un recibo, honorarios, ¿no? Andrés Manuel, vea cómo. Pues lo que cobran algunos de sus periodistas que están ahí, que cobran por hacerle preguntas a personas interesadas en los temas, 150, 200 mil pesos. Digo, no. Yo no tengo nada personal con Andrés Manuel López Obrador. Personalmente, creo que tiene una chamba muy difícil. Personalmente, nunca creí que iba a cumplir la mayoría de sus promesas. Aunque las que ha cumplido, nunca dudé que las fuera a cumplir. Estoy de acuerdo con él en algunas cosas. Estoy en desacuerdo con él en más cosas de las que estoy de acuerdo. También lo tengo que decir así. Y el día que quiera, nos juntamos, platicamos, resolvemos diferendos y que me dé una entrevista aquí en Fórmula. Yo llevo mis cámaras, llevo a mi gente y nos ponemos a platicar. Si puede platicar con una rusa vendida al gobierno de Putin hasta que no le convino, pues que hable con un periodista mexicano. Digo, Total. pero no hay nada personal, que quede claro, y no nos volvimos a ver porque alguien te grilló, alguien me grilló y alguien nos apartó, Andrés Manuel, que quede muy claro. Yo siempre he estado aquí. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.